Bueno, Luz. Luz fue un movimiento de esos que se dan porque se juntan muchas cuestiones. De hecho, son esos que se dan en un determinado momento, en una determinada sociedad, y que son, casi te diría, irrepetibles. Que tienen que darse un montón de factores para que se den. Digo esto incluso porque después hubo intentos de perpetuar el movimiento Luz. Creo que, si mal no recuerdo, creo que se hizo un segundo festival o algo así al año siguiente, que sí fue interesante, digamos, como muestra de lo artístico venadense, pero no generó, ya no generaba esta cuestión que generó el movimiento Luz en su momento. Hay que situarlo en el lugar, estábamos en la dictadura todavía, pero ya había sucedido lo de Malvinas y ya había sucedido el hecho cultural de Teatro Abierto, que fueron dos hechos que marcaron bastante, digamos, la última etapa de la dictadura y el proceso de la vuelta a la democracia, ¿no? Por eso me parece que que hay una conjunción de factores, una conjunción de cuestiones que hacen que eso surja y se dé y se transforme en un hecho marcante para una sociedad, o por lo menos para parte de esa sociedad, para la gente que participó, y no solo para la gente que participó, sino para un montón más de gente que se acuerda hoy de ese movimiento. Yo te decía hoy, hace un rato, que me resultó una cosa extraña, ¿no? Por un lado, si yo me pongo a pensar qué era lo que se hacía en ese momento, no tengo demasiado, sí, claro, tengo recuerdos, pero quiero decir, no tengo una cosa demasiado estructurada de pensar, a nosotros hicimos esto, porque había que hacerlo. Y había que hacerlo y había que ir para adelante, y ir para adelante significaba ir haciendo y ir encontrando el camino y la forma de que eso se fuera dando, sin pensar demasiado, sí siendo consciente de lo que estábamos haciendo, pero sin pensar demasiado, bueno, esto va a marcar un momento, entonces tengo que tratar de recordarlo, qué sé yo, ¿viste? Y para colmo no existían los celulares, o sea, no te podías sacar una selfie. Pero no había esa necesidad de guardar casi ni siquiera en la memoria el hecho en sí. Hacemos este hecho porque necesitamos hacerlo en este momento, porque es una condición importante. Yo creo que fue un hecho básicamente político, ¿no? Es decir, desde lo cultural, pero un hecho básicamente político, y un hecho del que participó, te diría, la parte cultural de Venado Tuerto, hasta extrañamente la oficial, digamos, que en ese momento, porque la oficial puso elementos, no sé, creo que el escenario y algunos parlantes, o sea, un equipo de sonido, algunas cosas, lo puso lo que era en ese momento la Dirección de Cultura, que digamos, respondía al gobierno militar de esa época, ¿no? Entonces fue un hecho en el que se dieron muchas otras cosas. Me parece que ahí radica la cuestión. Pero te estaba diciendo eso, yo no tengo la memoria así tan firme, en el sentido de que no nos dábamos cuenta, creo que los que íbamos haciendo esto no nos dábamos cuenta que podía ser un hecho realmente marcante para la sociedad. Era un hecho que había que hacerlo, que estaba bárbaro, que nos entusiasmaba porque era una cosa maravillosa, entonces uno hacía y no se ponía a pensar, decir, voy a recordar esto porque esto el día de mañana va a ser importante porque alguien me va a preguntar, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por otro lado, como te decía también, hay una cuestión extraña que no hay. Vos preguntás en el ámbito de la cultura, que soy, quien más, quien menos, todo te dice, sí, yo participé de Luz. El otro dice, no, yo fui uno de los organizadores. El otro te dice, sí, yo no era muy chico, pero me acuerdo porque me marcó haber visto eso, y qué sé yo. Y todos tienen una referencia respecto de Luz. Sin embargo, si vos buscás el movimiento Luz, se llamaba movimiento pro arte y cultura, qué sé yo, no hay nada en internet, no hay nada en el Google, que es el gran la biblioteca de Alejandría del presente. No hay nada, no existe el movimiento Luz.
Eh, y bueno, es raro. Es raro que algo que puede haber sido marcante para una sociedad no tenga el correlato de poder de alguien que quiera enterarse de qué fue y qué pasó y de que le hablen, vaya a buscarlo a algún lado, como bueno, como el Google, que es a donde todos buscamos ahora la información, y no exista, lo raro es nada, porque puede existir una información falsa, puede existir una información más veraz, puede existir una información pequeña o una información detallada. No, acá no existe nada. Es raro. Entonces, bueno, es interesante rescatarlo, porque creo que sí, creo que fue un movimiento que marcó, me parece que es como que marcó el inicio de la apertura democrática en Venado Tuerto. Me parece que a partir de ahí las cuestiones se empezaron a ver de otra manera. Es como que ya se empezó a vislumbrar a partir, porque además porque no sabíamos si se iba a poder hacer. Siempre el riesgo era, y hasta yo no sé, voy a decir algo, con que no sé si no soñábamos tal vez con que nos prohibieran y no poder hacerlo y entonces quedar presos de esa censura del oficialismo militar y qué sé yo. No porque era interesante, ¿no? Pero es como que había una cosa de aventura en eso, decir, bueno, vamos a hacer esto, y es probable que nos prohíban, y bueno, y si nos prohíben le vamos a poner el pecho, porque ya estamos, ¿viste? Y bueno, yo creo que eso fue en general para mí, ¿no? Para mí fue ese tipo de cosas que después me sorprendí, ya te digo, con el tiempo, escuchando testimonios de gente que yo en aquel momento tal vez no conocía porque eran más chicos que yo, éramos todos jóvenes, por supuesto, pero digo, algunos chicos que eran bastante chicos y que querían expresar y mostrar sus poesías y mostrar o su música o alguna cosa que hacían, y tenían la oportunidad de hacerlo y viste, después reivindican ese hecho. Algunos siguieron, digamos, trabajando en el ámbito de la cultura y hoy reivindican esa cuestión de Luz como un hecho marcante para su trayectoria, digamos, algo así, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante. Yo te decía, te voy a contar cómo surgió el movimiento Luz. Y en verdad surgió de una de esas noches de vinos y de charlas largas que en aquella época teníamos con Pablo, y que tiene que ver con el tema del teatro, porque nosotros en realidad habíamos estado conversando mucho sobre la posibilidad de no repetir, pero impulsar una experiencia tipo teatro abierto en Venado Tuerto. Lo que pasa es que la experiencia de teatro abierto hubiera necesitado un montón de gente. En Venado solo tenía 2 grupos en ese momento. No sabíamos si podía resultar y entonces lo empezamos a pensar como una cuestión de mayor apertura. Bueno, ¿por qué solo teatro? ¿Por qué no hacemos una cosa donde participe todo el mundo y qué sé yo? Eso podría haber quedado en una charla más de las tantas que teníamos con Pablo en su momento, que eran la excusa para tomarnos un whisky o unos vinos y sentirnos bien, ¿no? Pero Pablo se la tomó en serio. Él tenía un programa de radio en ese momento y empezó a convocar a alguna gente, entre ellos Juan Carlos Rodríguez, y algunos más, no muchos, pero lo comentó esa cosa y bueno, empezó a aprender, nos empezamos a reunir, nos reuníamos en el bar que está en 25 de Mayo y San Martín, en la parte de arriba. Me acuerdo que era un bar que era re oscuro arriba, no se veía nada, no sé por qué. Entonces nos prestaban ese lugar, ni siquiera teníamos que consumir, no sé de quién era en ese momento, había alguien que era amigo del dueño, supongo, alguna cosa así, y bueno, yo consigo un lugar donde nos podemos reunir, y nos reuníamos ahí, empezábamos a conversar, empezamos a elaborar, a ver, y bueno, cada vez se fue haciendo más grande. Empezó a venir otra gente, se empezó a convocar a otra gente también, empezó a venir otra gente y se empezó a armar lo que después terminó siendo sí el movimiento Luz. Y te voy a decir por qué se llama Luz el movimiento. Esa sí fue una propuesta de Pablo.
no sé si todo el mundo la sabe, aún los organizadores incluso, cuando se propuso, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Empezaron a tirar algunos nombres, qué sé yo, y él propuso, yo quiero ponerle las últimas palabras de Goethe, que antes de morir, dice la leyenda, antes de morir, dijo luz, más luz, que se supone que tenía que ver con que le abrieran la ventana, porque no veía nada, pero era no sé, creo que Pablo estaba leyendo algo de él en ese momento y le gustó esa frase como metafórica en el sentido de luz más luz, ¿no? Lo que estábamos pidiendo era precisamente luz y más luz, en tiempos de tinieblas, que eran los tiempos de la dictadura militar. Por eso se llamó Movimiento Luz. Eh, bueno, y es eso, ¿no? Para mí es esa cosa que no se termina, no se puede repetir. Hubo un intento después de continuar y transformarlo en un hecho, así que sucediera todos los años, una cosa así. Creo, si mal no recuerdo, se hizo un segundo Luz el año siguiente, que sí, fue interesante, por supuesto, como muestra cultural y artística de Venado Tuerto, pero ya no era luz, era eso, era ese momento, fue un movimiento fundamentalmente político, fue un movimiento de resistencia a la dictadura, fue un movimiento de pedir eso, luz y más luz, ¿no? Fue un movimiento de demostrar que la cultura subterránea, por decirlo así, en Venado Tuerto, que no formaba parte de la cultura oficial, eso era maravillosa, estaba lleno de gente que hacía cosas, y que, bueno, por cuestiones de temores, de censuras y de un montón de cosas, no podía salir a la vista. La verdad que fue un hecho sumamente interesante. Yo me acuerdo, nosotros en esa época estábamos con el grupo Apertura, hacía un año más o menos habíamos empezado con el grupo Apertura, estaba Rodolfo, y preparamos, además de un par de las historias para ser contadas que las hicimos en la plaza, preparamos un trabajo que era, si mal no recuerdo, fue el cierre del acto, sobre este poema atribuido a Bertolt Brecht, que primero vinieron por los obreros, pero como yo no era obrero a mí no me importaba, hasta que finalmente vinieron por mí. Fue un trabajo lindo, interesante, lo preparamos específicamente para el hecho, para Luz, de eso sí me acuerdo. Y de alguna manera también, es esta cuestión, ¿no? Nos dio, porque además de eso preparamos también, ahora me estoy acordando, unos tipo sketch basados en propagandas de televisión, sí, con una crítica fuerte a las propagandas de las multinacionales y qué sé yo, ¿no? Eh, pero bueno, a nosotros nos sirvió para ver cómo el teatro también, que era algo que Rodolfo siempre nos decía, ¿no? Es decir, puede servir como instrumento, para llegar a la gente, no solo ya en una cuestión tipo artística, sino más de barricada, ¿no? Más de hecho político. Eso creo que lo teníamos claro la mayoría de los que participamos en Luz, ya sea organizando o ya sea participando simplemente. Me parece que todos, o la mayoría por lo menos, teníamos claro que se trataba de un hecho político concretamente, de un hecho de desafío. Era como correr los límites, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, estamos en dictadura, está bien, ya te digo, había pasado Teatro Abierto, había pasado Malvinas, es decir, la dictadura estaba en alguna medida en retroceso, pero era fundamental, y creo que eso es lo que hizo el movimiento Luz en Venado Tuerto, fue correr los límites. Si bueno, lo hacemos. Y el riesgo es que nos prohíban, sí, claro, el riesgo es que nos prohíban, nos reuníamos. Ahora, hacia la distancia que lo pienso, esta cosa de que había poca luz en el en el lugar donde nos reuníamos, parece que nos reuníamos y nos sentíamos conspiradores, ¿viste? Era fantástico porque nos sentíamos como conspirando, y mejor que había poca luz, no sé, porque el bar tenía poca luz ahí, no sé, arriba era un lugar donde iban pareja, entonces había una luz baja y qué sé yo, era el bar así, no era que tenía poca luz ni porque nos escondíamos o porque no, pero nosotros creo que en alguna medida nos sentíamos como conspirando, y socavando los principios de la dictadura militar, ¿no? Y me parece que eso marcó de alguna manera la cultura en Venado Tuerto.
Es como que a partir de allí, bueno, todo el mundo entendió que podía ser más que el pequeño rol que tenía dentro de la cultura, sino que podía salir a la calle, podía salir a decir lo que tenía para decir, sea lo que fuere. Eh, por ahí me parece que pasa el tema de Luz, ¿no? Y en alguna medida, también pensando en esto, de que no hay registro, no hay registros, es raro que no haya registros, porque hay registros de otras cosas de esa época, de la época de la dictadura también, sin embargo no hay registro de eso. Me parece que tal vez ese sacudón que pegó el movimiento Luz en ese momento, implica que no haya registro, porque los registros podían quedar desde algún lugar más estructurado, digamos, ¿no? Es decir, cada uno tenía algunos registros propios, o tiene, y ese tipo de cosas, de sus propias actividades, y si no, los registros oficiales que podían quedar establecidos porque, no sé, un día tocaste la guitarra en el Centro Cultural, o otro día fuiste al Cine Verdi, y así hiciste un obra de teatro, y ese tipo de cosas, ¿no? Esto fue una cosa demasiado espontánea, y demasiado anárquica, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, como para que queden los registros. No había nadie que registrara. No se planteó en ese momento, che, esto lo tenemos que dejar registrado porque, no sé, porque el futuro, porque vaya a saber qué. Era como una aventura, una cosa que aparece y desaparece, ya está. Por eso digo que yo me acuerdo que cuando se charló el tema de la continuidad, qué sé yo, dije, bueno, sí, hay gente que es dispuesta a continuarlo, fantástico, está bueno, pero nunca creí que pudiera ser posible la continuidad sin transformarlo en una cosa estructural, en una cosa que después, que habiendo perdido, o que podía perder, digamos, eso que tuvo de fugacidad. Me parece que una de las cosas que tuvo Luz, y que es lo que movilizó mucho, es la fugacidad. Es decir, una cosa que apareció un domingo a la mañana, en la plaza, y terminó un domingo a la tarde o a la noche, y puff, desapareció. Al otro día no venía rastro, porque creo que ponerle que habían sacado el escenario, que era lo único que estaba montado, digamos, o sea que no quedó nada. O sí quedaron rastros, quedaron huellas, quedaron algunos poemas colgados en los árboles, pinchados con chinches, en papel. Si no había, recordemos también que además de ser la época de la dictadura, no había internet, no había teléfono celular, ese tipo de cosas no existían, no había forma de comunicar desde otro lugar. No existían, por supuesto, las redes sociales, ni mucho menos, ni nadie se imaginaba qué podían llegar a ser las redes sociales. Pero sí quedaron esas huellas, esas pequeñas cosas, ¿no? Ya te digo, el poema o una pintura que alguien había dejado abajo de un árbol porque había hecho una exposición de pintura y ese tipo de cosas. Pero eso es algo fugaz, porque después el viento se llevó los papeles y el agua cayó sobre la pintura y la diluyó y la arruinó, o no, quiero decir, no como metáfora lo digo. Y ya está, se terminó. Lo que sí dejó es, creo, adentro de cada uno de los que participamos, y de los que participamos en todo sentido, no solo participamos en la organización o en el hecho de hacer algo culturalmente, sino participar en haber ido. También teníamos esa, pues decíamos, bueno, nosotros vamos a poner eso, y va a ir la gente. Va a ir por dos razones. Primero, porque ¿quién va a ir? En esa época todavía éramos unos loquitos, si no éramos comunistas le pasaban raspando, y si no éramos homosexuales, o sea, no teníamos mucha alternativa. Entonces, y la gente va a venir, qué sé yo. Y la gente fue, pero fue un montón de gente, fue un pasar de gente durante todo el día, que eso sí, yo me acuerdo, nos llamó la atención, dijimos, mirá qué bárbaro esto. ¿Cómo es posible? Entonces había mucha avidez, entonces, quiere decir que hay mucha avidez por este tipo de cosas. Y nosotros tal vez creíamos que no, que las cosas había que hacerlas en un lugar más chico, más escondido. Me parece que eso fue también un descubrimiento, esa cuestión, ¿no? que produjo Luz para aquí, la cultura o el arte venadense, no digamos la cultura, digamos el arte venadense, ¿no? Que hay mucha gente que está ávida de arte. Y sobre todo en ese momento estaba ávida de arte.
Nosotros lo hicimos bueno, porque había que hacerlo, porque era ya te digo, un movimiento de resistencia a la dictadura, pero digamos, uno de los riesgos era que nos prohibieran o que tuviéramos algún problema, ese estábamos dispuestos a correrlo, pero el otro riesgo grande era que no fuera la gente. Entonces lo íbamos a terminar haciendo para nosotros. Y ya, viste, decir, bueno, está todo bien, pero si nos aplaudimos entre nosotros, estamos fritos, viste. Y no, para nada. Eso fue, no sé si una sorpresa, pero sí fue una alegría, además, ¿no? Es decir, vos veías a la gente que recorría la plaza, iba, venía, pasaba, se iba, volvía, veía una cosa, veía la otra, interesada en saber qué pasaba, preguntaba, se quedaba en los pequeños eventos cuando hacíamos nosotros incluso hasta participaba por ahí, qué sé yo, me acuerdo en algún momento, hemos hecho era basada en una propaganda, no me puedo acordar, pero tenía algo que ver con algo, no sé si era un alimento, alguna cosa así. Había gente que gritaba cosas cuando escuchaba eso, no, ¿por qué? No sé qué. Una cosa extraña, ¿no? Extraña para ese momento, digo, ¿no? Esa cuestión. Yo creo que lo que había también, y por eso digo, se dieron todos esos factores. Lo que había también era una necesidad de participación, una necesidad de conectarse con el otro. No nos olvidemos que fue, bueno, digamos, no el último, pero el penúltimo año de la dictadura, cuando ya veníamos de mucha oscuridad, ¿no? Y por eso también lo de luz, más luz, prendió inmediatamente, parecía que no tenía nada que ver, pero tenía mucho que ver el nombre, ¿no? Y ese sí fue una propuesta de Pablo desde el comienzo. Creo que ya te digo, creo que él estaba leyendo algún libro de Goethe, no sé, alguna cosa, o sobre Goethe, y lo sacó de ahí. Y después yo no sabía tampoco eso, y después conociendo la anécdota, fue bastante gracioso, ¿no? Porque creo que, hasta donde yo sé, creo que era porque no se sabe si fueron esas las últimas palabras de Goethe, porque se estaba muriendo, pero lo que pedía era que le corrieran la cortina para poder tener más luz, ¿no? Pero bueno, así, digamos, a grandes rasgos yo no sé si para mí en particular eh, me, lo veo como un hecho importante, pero lo veo en perspectiva como un hecho importante. Digo, en ese momento no pensé que estábamos haciendo algo que se iba a perpetuar en el tiempo o que iba a generar. Estábamos haciendo lo que creíamos que había que hacer, estábamos desafiando a la dictadura, estábamos o algo que era interesante, ¿no? La unidad o la unión de todos los grupos, diferentes grupos culturales que había, que no teníamos a veces en ese momento tanta comunicación, había como ciertas islas, ¿no? Donde se manejaba un sector de la cultura por acá, otro, porque sí, porque se había dado así, no digo que sea ni bueno ni malo, pero y eso la participación fue, yo creo que fue prácticamente total, digamos, todo el que hacía algo, porque además no necesitabas tener un nombre hecho en venado en la cultura, digamos, no importaba si vos era tu primer poema, no importa, lo invitábamos y vení y ponelo y quédate ahí y que la gente lea tu poema, y si quiere preguntar por qué se te ocurrió, conversar con la gente y ya está. Eso fue también una cuestión realmente que valió la pena, de darle la posibilidad también a mucha gente que mostrara lo que estaba haciendo, que no tenía otros canales de muestra, y que de pronto sintieron que podían ir a conectarse con la gente y a mostrar lo que eran, si pintaban, si escribían, si tocaban la guitarra, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? Pero ya te digo, para mí no, por eso es que es como que no tengo una memoria selectiva, decir, no, pues me acuerdo porque tal día nos reunimos y decidimos. No, la verdad que no me acuerdo nada de eso. Me acuerdo que hubo un montón de reuniones en su lugar, que cada vez había más gente. Sí me acuerdo de la génesis, digamos, de haber pensado, no porque sea más, digo, porque de vuelta, capaz que pensamos
10.000 cosas o charlamos 10.000 cosas en 10.000 noches de vinos y de whisky, de qué sé yo, y de bohemia, ponele, pero después hay que llevarlas adelante. Y el llevarlas adelante fue trabajo y un proceso de un montón de gente. Creo que en definitiva de toda la gente, pero fundamentalmente sí de alguna otra gente que fue la primera que empezó a reunirse, a elaborar, a ver cómo se podía hacer, cómo podíamos convocar, porque tampoco se podía, no sé, ir a un medio, a un diario, ponerle que había en ese momento, alguno de los diarios en ese momento, y decir, por una nota que diga se convoca a una reunión para hacer un espectáculo en la plaza, todos juntos. No, porque no se podía además. Eh, bueno, eso es luz para mí, ¿no? Después de un tiempo descubrí que le había resultado a mucha gente casi un mojón en su historia cultural, digamos. Y me pareció fantástico, qué sé yo. Tu acercamiento al teatro, ¿a qué lo reducís? Yo me acerqué al teatro en el año 77, sí, si mal no recuerdo. Eh, yo estaba viviendo en Buenos Aires en esa época, después de la dictadura estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires, con algunas cuestiones a partir de la dictadura del 76, en el 77 decidí volverme a Venado, porque Buenos Aires no era precisamente un lugar agradable para vivir a partir de la dictadura militar. Era un lugar más bien peligroso para vivir. Peligroso si eras joven, si tenías el pelo largo, si pensabas de una determinada manera. A lo mejor para otra gente no era peligroso, pero bueno. Cuando vine, yo ya en realidad había hecho un intento, había hecho algo de teatro en el colegio secundario con Natalio Perilo, y después, antes de irme a Buenos Aires, habíamos hecho un intento de formar un grupo de teatro con una gente que después no se dedicó. No, estaba Karen también, mirá. Pero nunca logramos concretar nada. Yo después me fui a estudiar a Buenos Aires, y cuando volví había un grupo que se había formado con un director de Rufino, que era Enrique Díez, en el que estaba bueno, yo vi mucho teatro en Buenos Aires, siempre me gustaba, ya me gustaba el teatro, me gustaba esa posibilidad de expresarse a través de la posibilidad de ser otro, ¿no? En el tema de la actuación, decir, bueno, y cuando volví se había formado ese grupo, que estaba participando mi hermana, una de mis hermanas, la mayor de las dos, que después se fue a vivir a Buenos Aires. Ella estaba participando en ese grupo y me acerqué, y de ahí no me fui más, porque era lo que yo estaba buscando, digamos, como forma de expresión. Me parece que siempre me gustó de chico eso, pero me gustaba cantar también, era muy malo cantando. Entonces yo digo que en mi acercamiento al teatro se debió a que no pudo cantar, entonces con esta me la rebusco más o menos, ¿viste? Porque si no estaría, si hubiera podido cantar más o menos, si fuera lo desafinado que soy y todo, capaz que estaría acá con una guitarra taladrándote la cabeza. Y esos ensayos o reuniones que tenían con el grupo Apertura previo a Luz, Ujú. ¿se parecen en algo a las reuniones o ensayos actuales o hay Sí, sí, discordancia entre no, ellos? no, 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 yo creo que sí, yo creo que nosotros aprendimos, sin desmerecer a nadie, ni mucho menos, pero mucho de lo que aprendimos se lo debemos a Rodolfo. Rodolfo era un tipo que tenía ideas que hoy todavía, yo particularmente, y alguna otra gente más, sigue manteniendo, ¿no? Esa forma de trabajar. Por eso te digo, para nosotros fue como un empujón lo de Luz. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, vamos a participar, teníamos las historias para ser contadas, sí, pero Rodolfo dijo, bueno, pero hagamos algo más. Hagamos algo antiimperialista, hagamos algo contra el tema de, bueno, ya te digo, el poema de que se supone que era de Brecht, signifiquemos eso, hagamos pequeños sketches, hagamos teatro de barricada. Uh, Fantástico.
¿cómo será esto, no? Y bueno, y lo hicimos y fue muy interesante, una experiencia maravillosa, y eso nos deja, eso no quiere decir que ahora estemos haciendo eso, pero quiero decir, eso tiene, todo tiene que ver, no es que decir, no, ahora nos dedicamos a hacer, no, no, en la forma de trabajar tiene mucho que ver con eso, la forma de crear, la forma de participación del actor en el montaje, todas son cosas que después, bueno, uno va adquiriendo experiencia, va conociendo más, va aprendiendo de otros maestros, pero sí tiene que ver, tiene que ver, no hay una diferencia abismal, hay una diferencia en que uno va aprendiendo más cosas y tiene más bagaje experimental, y entonces tal vez no es tan ingenuo como antes, pero nuestro trabajo yo creo que sigue manteniendo algunas cosas de aquella primera etapa, de aquellas que nos sorprendimos cuando vino Rodolfo a plantearnos cosas que aquí sonaban como extrañas, ¿no? Decían, este tipo viene a hablarnos de que tenemos que hacer taller un año, ¿verdad? Y sin embargo después nos dimos cuenta del porqué de un montón de cosas. Y eso sí lo seguimos manteniendo, sin ninguna duda. Cuando retorna a la democracia, un compañero tuyo pasa a ocupar la dirección de cultura. ¿Eso qué significado tuvo en vos o en tu trabajo artístico? Para nosotros fue un reconocimiento, para todo el grupo, fue un reconocimiento muy importante. Que Cane fuera nombrado en su momento director de cultura, después fue subsecretario, creo que habían modificado la estructura y había pasado, no sé si una subsecretaría o algo así. Y bueno, fue realmente interesante. Yo lo acompañé, Cane me pidió personalmente que lo acompañara para armar algunos proyectos, y nosotros armamos los proyectos de teatro escolar y teatro barrial. Llevamos algunas obras, había algunas obras cortas, en ese momento estaba haciendo, que me acuerdo, Miguel Brandón y Oscar Baroto estaban haciendo el acompañamiento, el acompañamiento, y los llevamos a hacer en varios barrios, ponían el escenario, se hacía allí. Nosotros con Can estábamos haciendo el canto del cisne, lo fuimos a hacer a algunas escuelas donde la idea era en los últimos años, cuarto, quinto, ese tipo de cosas. Íbamos a la escuela, teníamos una charla con los chicos, hacíamos todo el proceso de maquillaje mientras conversábamos con ellos, después hacíamos la obra y después debatíamos la obra. Fue un proceso, la verdad que fue un proceso re interesante, a mí me pareció muy, muy interesante, que después desató algunas cuestiones de sí, pero no, como habíamos conseguido tener un programa de media hora de radio donde difundíamos la cultura y qué sé yo, y después, bueno, los sectores más conservadores del sector político y de los aliados del sector político que había ganado las elecciones nos fue desplazando hasta que bueno, también empezamos con el taller de teatro, con el Ñoti, con Rodolfo y con Miriam Perna como fonoaudióloga, con la intención de convertirlo en escuela municipal de teatro, y bueno, todo ese proceso duró 2 o 3 años. Acá lo corrieron de cultura, lo pusieron en acción social, maravilloso porque le dieron un ascenso, pero nosotros desaparecimos. Así parece que no éramos muy bien vistos. Pero fue una experiencia muy interesante. Yo reivindico mucho el trabajo de Cane, y también me pareció en ese momento, lo sentimos así como una suerte de reconocimiento a todo el trabajo que veníamos realizando, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, y esto ya entrando en la cuestión política, tanto el Ñoti como yo no pertenecíamos al partido. Cane sí, por supuesto, pero nosotros no pertenecíamos al partido que había ganado las elecciones, que en este caso era el Partido Radical, ¿no? Ahora, hablando de partidos, cuando vos describías Luz, lo marcabas como un hecho netamente político. ¿Cómo se logró que sea un hecho político sin partidización, sin una identificación de un color? Yo creo que por dos razones. Primero, porque el hecho cultural verdadero es un hecho político.
cuando se toma como desde ese lugar, digamos, me parece que no hay hecho más político que eso, porque bueno, todo hecho, toda acción del ser humano es política, esto no descubro nada, digamos, y digo eso. Por eso yo siempre digo, tomado de Augusto Boal, ¿no? Decir teatro político es como hacer una redundancia, ¿no? Es decir, todo teatro es político. Y todo teatro y todo hecho, y yo diría más, ahora yendo más allá, todo hecho cultural. Entonces ese hecho cultural hace que sea fundamentalmente político. Pero además también hay otra cuestión que es había como un lugar donde estábamos todos, que era el lugar de estar enfrente de la dictadura, estar en el enfrentamiento con la dictadura. Había, no quiero decir un enemigo común, porque no era un enemigo común, había una resistencia común respecto de la dictadura. Me parece que eso facilita que después lo partidario lo que hace es, por eso yo sigo creyendo que esta cuestión de las diferencias y tal, no deberían existir, sí, cada uno tiene su idea sobre por qué, pero quiero decir, no deberían ser tan graves en tanto y en cuanto hay lo que podríamos llamar un campo popular, que no importa que no pensemos iguales, en algún momento pensamos iguales, porque había que combatir la dictadura, porque había que dejar, y todos creo que tenemos el mismo fin, el tema es cómo llegamos, algunos dicen por acá, no, yo quiero por acá, no, yo quiero por acá, pero se apunta al mismo fin y se sigue estando al mismo lado. En ese momento resulta mucho más fácil porque lo que está del otro lado es mucho más identificable. Hay una dictadura militar, bueno, acá no hay tutía. Entonces no es que tenemos que hacer que esto desaparezca para volver a vivir y después sí discutiremos de cómo vamos a mejorar la vida de la gente o ese tipo de cosas. Mientras tanto, primero tenemos que, y entonces ahí no hay muchas posibilidades. Nosotros lo vimos, volviendo ahora al tema, esto era más general, pero volviendo al tema, yo creo que nosotros no nos movimos del lugar cultural. Es decir, siempre se planteó, que sea un hecho político es una consecuencia. No se planteó como un hecho político, se planteó como un hecho cultural. A partir de ahí es donde empezaron a aparecer las coincidencias y dejar de lado las diferencias, que después a lo mejor se pudieron ver más adelante, aunque yo creo que no hay tantas, pero de todos modos sí, probablemente haya diferencias de pensar, de ver, de estrategias y de un montón de cosas. Pero en ese momento no había muchas. Si nos centrábamos en eso, porque ¿cuál era el objetivo? Hacer un hecho cultural. No era el objetivo no era un hecho político. El hecho político fue consecuencia de ese hecho cultural y consecuencia inevitable, porque no puedes hacer un hecho cultural que no sea político, esto está claro, digamos, aunque quieras no lo puedes hacer, pero nosotros no nos centramos en eso, lo que no significa que algunos no teníamos plena conciencia de que era eso un hecho político, ¿no? Pero es más, yo no sé si todo el mundo tenía conciencia que estaba produciendo un hecho político, probablemente no, había gente que quería mostrar lo que hacía, que tenía la posibilidad de mostrar lo que hacía en un lugar donde no había podido mostrar nunca, a lo mejor. O lo tenía medio oculto, o entonces, bueno, no pensaba, a partir de esto se va a generar un hecho político. Creo que seguramente muchos sí lo teníamos claro. Pero no era el objetivo generar un hecho político. El objetivo era un hecho cultural. Si nos mantuvimos en esa, y me parece que eso fue lo que hizo que tuviera la repercusión que tuvo, ¿no? Y ahora, desde la perspectiva de 40 años adelante, ¿retumba algún nombre de alguna persona o algunas personas de ese momento? ¿Y qué te parece que ha surgido desde ese movimiento en la cultura y el arte venadense? Yo creo, ya te digo, que me parece que eso generó en un momento determinado esta cuestión de del poder del arte, ¿no? Esto que yo te decía, de pronto íbamos a hacer un hecho
y no sabíamos si la gente iba a venir, si no iba a venir, y sin embargo la gente fue, y fue mucha, fue y participó, y entonces de pronto me parece que esa es una de las cosas que generó que hubo como un clic después de eso, decir, pero entonces quiere decir que yo puedo hacer arte, no tengo que hacer arte pensando en el arte comercial, por llamarlo de alguna manera, o imitando el arte comercial, sino para que le guste a la gente. No, yo hago arte y la gente me va a venir a ver, y después le gustará o no, por supuesto, pero puedo presentar lo mío también es arte, y lo puedo presentar y puedo hacer ese tipo de cosas. Me parece que ese es el hecho más importante, dejando de lado el hecho político concreto, digamos, que era de enfrentamiento a la dictadura, del pedido de libertad y de luz. Me parece que el hecho más concreto probablemente sea ese, la cuestión de percibir que con el arte se puede hacer algo. No sé si vamos a hacer la revolución, uno ya a esta altura creo que... pero, viste, sin el arte tampoco. Y que el arte puede modificar algo, que es un modificador en todo caso indirecto, no va a modificar la institución, no va a modificar nada, pero si modifica a alguna persona, sirve para que después esa persona modifique algo de su vida y modifique algo de su estructura y no sé. Yo sigo creyendo que el arte es un gran modificador, no tengo ninguna duda. Me parece que es un gran modificador, y hasta en ese sentido, ¿no? De pronto, fíjate vos que cuando hay una cuestión exclusivamente política es muy difícil ponerse de acuerdo, pero sin embargo podemos hacer arte juntos. ¿Por qué no? Quiere decir que esto es algo que está mucho más allá, que tiene mucho más que ver con la esencia del ser humano que solo la cuestión, digo, política partidaria, ¿no? Porque el arte, de vuelta, el arte, al ser político, me estaría contradiciendo, pero no, me parece que es eso. Es decir, podemos pensar, por supuesto que hay un lugar donde uno se para y si el otro está parado enfrente, bueno, no tenés cómo, pero me parece que el arte ayuda a saber que el otro tal vez no está parado enfrente, que solo tiene una estrategia diferente a la tuya para llegar a un lugar por lo menos parecido. Y bueno, y creo que en eso ayudó el movimiento Luz. Y ayudó también a dar a eso, a darnos, porque no te olvides que éramos todos, no sé, teníamos 20 y pico de años. Era año 82, yo tenía 26 años y era uno de los más viejos. Entonces, y veníamos de un proceso de oscurantismo de la dictadura militar, de quema de libros, de un montón de cosas. Entonces el arte era un hecho de resistencia importantísimo. Y haberlo podido hacer, me parece que fue fundamental para darse cuenta después de esto, que el arte puede modificarlo. Puede modificar y puede hacernos encontrar un punto de acuerdo, de comunidad, para poder avanzar juntos, independientemente después de las cuestiones político-partidarias que cada uno tenga. Me parece que eso es fundamental.